Imagina esto. Estadio lleno, ruido ensordecedor, banderas moviéndose como un mar sin control. Pero de repente todo desaparece. El sonido se apaga, solo queda el silencio. Un silencio extraño, pesado, casi irreal. El tipo de silencio que no es vacío, sino tensión pura. El balón está en el punto de penalti. Un jugador respira hondo, otro baja la mirada. Y el mundo entero, aunque no esté allí, parece estar mirando exactamente ese mismo instante. Y aquí empieza la pregunta que cambia todo. ¿Y si te dijera que este momento, que parece solo fútbol, en realidad es la consecuencia de casi un siglo de historia mundial? Porque el mundial no nació como lo conoces hoy. En 1930, en Uruguay, el fútbol internacional era algo frágil, muy frágil. No había aviones comerciales como los de hoy, no había retransmisiones globales, no había la maquinaria económica y mediática que conocemos ahora. Había más bien una idea arriesgada. 13 equipos, solo 13. Europa mirando con dudas, Sudamérica con ilusión, y un mundo que todavía no entendía que estaba presenciando el nacimiento de algo que acabaría siendo el evento deportivo más importante del planeta. Pero en ese momento no lo parecía. Parecía un experimento. Y aquí viene uno de los errores más comunes cuando pensamos en los mundiales. Creer que son solo deporte, solo goles, solo campeones, solo estadios llenos. Pero si te acercas un poco más, si miras detrás del marcador, verás algo mucho más grande. Verás historia, verás decisiones políticas, verás países enteros atravesando crisis mientras juegan un partido que el mundo observa. Verás cómo el fútbol no vive aislado del mundo, sino que lo refleja como un espejo. En los años 30 y 40, el Mundial estuvo marcado por la inestabilidad global, guerras, tensiones políticas, divisiones profundas, tanto que el torneo incluso desapareció durante años. Porque cuando el mundo entra en guerra, el fútbol se detiene, y eso ya te dice mucho. Cuando el Mundial volvió, el mundo ya no era el mismo. En los años 50, el fútbol se convirtió en orgullo nacional, en identidad, en reconstrucción. El maracanazo en 1950 no fue solo una derrota deportiva de Brasil. Fue un golpe emocional gigantesco, casi imposible de explicar si no entiendes lo que significaba ese momento para todo un país. Un estadio lleno, casi 200.000 personas, y el silencio final, ese tipo de silencios que no se olvidan nunca. A medida que avanzaban las décadas, el Mundial dejó de ser solo un torneo y se convirtió en algo más complejo. En los años 60 y 70, el fútbol empezó a mezclarse con la política de forma evidente. Los países no solo competían por ganar, competían por demostrar algo al mundo. En los 80, el Mundial ya era un escenario global donde nacían leyendas. Jugadores que no solo ganaban partidos, sino que se convertían en símbolos casi míticos. Figuras como Maradona capaces de transformar un partido en una historia que todavía hoy se debate, se analiza y se recuerda con pasión. En los 90 y 2000, el fútbol se globalizó completamente. Televisión, patrocinadores, expansión internacional. El Mundial ya no era de unos pocos países, era del mundo entero. Y en los 2010 y 2020 entramos en otra etapa, la de la hiperexposición. Cada jugada analizada, cada decisión discutida, cada error amplificado por millones de pantallas. El Mundial dejó de ser solo un evento y se convirtió en un fenómeno global constante. Pero si hay algo que no ha cambiado nunca, es la presión. Porque hay algo que ningún avance tecnológico, ninguna cámara, ningún análisis táctico puede reducir. El peso de un instante. Un penalti en un mundial no es solo un disparo. Es una acumulación de años de trabajo, de expectativas, de historia nacional, de millones de personas soñando al mismo tiempo. Es un segundo que puede cambiar carreras, países y memorias colectivas. Y eso no ha cambiado desde 1930. Y ahora llegamos al presente, el Mundial de 2026, y aquí es donde la historia da un giro importante. Por primera vez el torneo se jugará en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. 3 culturas, 3 escenarios, 3 formas de vivir el fútbol unidas en un mismo evento. Y además el formato cambia. 48 selecciones, más partidos, más equipos, más historia posible, pero también más debate. Porque hay una pregunta que muchos están haciendo, incluso sin decirla en voz alta. Cuando algo crece tanto, sigue siendo el mismo evento. El Mundial de 2026 puede ser el más global de la historia. Más países representados, más oportunidades para selecciones que antes no llegaban, más historias inesperadas,
pero también más exigencia física, más partidos, más desgaste, más incertidumbre sobre si el formato mantiene la esencia original del torneo. Y ahí está la tensión, entre evolución y tradición, entre expansión y identidad. Pero si algo nos enseñan los mundiales desde 1930 hasta hoy es esto. El fútbol cambia, pero la emoción no. Puedes cambiar el formato, los países, las reglas, la tecnología, pero no puedes cambiar lo que ocurre en un estadio cuando todo se detiene antes de un disparo. Ese instante sigue siendo el mismo que hace casi 100 años. Un jugador, un balón, un país entero respirando al mismo tiempo. Y quizá por eso el Mundial sigue siendo tan importante. Porque no es solo un torneo, es un relato continuo de la humanidad en miniatura. Cada 4 años el mundo se mira a sí mismo sin darse cuenta, y ve sus crisis, sus alegrías, sus héroes, sus derrotas. Así que la próxima vez que veas un mundial o el de 2026, recuerda esto. No estás viendo solo fútbol, estás viendo historia en tiempo real. Estás viendo decisiones, culturas, tensiones y sueños condensados en 90 minutos. Y cuando llegue ese momento de silencio antes del penalti, vas a entender que ese silencio no es vacío. Es historia esperando a ser escrita.